Este trabajo no tiene que ver mucho con la discusión de un artículo en particular, sino con una pregunta que se hizo en abril de este año y que el mes pasado salió publicada como la crítica que hacen una serie de investigadores, casi todos asociados a el proceso, a la tecnología que hace posible las pruebas que se están ocupando para detectar al SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad de COVID-19. Se hizo una crítica y esa crítica me parece muy interesante, aunque la argumentación me parece que es deficiente. Así es que voy a dar primero qué es lo que dicen estos autores y después voy a desglosar parcialmente esta crítica y voy a dar mi opinión. Lo que están viendo en la pantalla son los datos de hoy. Hoy es si no mal recuerdo, 9 de diciembre del 2020. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? 9 Sí, de diciembre del 2020 y estamos aquí con un 68.584.302 pacientes infectados. Y aquí del lado izquierdo ustedes pueden ver la distribución. Estados Unidos es como el mandamás en los problemas de infección, pero también casi no cambió nada, excepto lo que vemos aquí en el lado izquierdo, y aquí está México, con 1.193.255 infectados, no muertos, infectados. Eh, Dado este problema, dado este grave problema, y si ustedes ven el mapa, esto es información de la Universidad de Johns Hopkins, aquí ustedes pueden ver. Este mapa nos muestra lo terrible de lo que se está sufriendo en este momento. Hay mucha preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha preocupación de parte de los gobiernos. Se han hecho grandes medidas para contrarrestar, pero sigue en aumento la cantidad de personas infectadas. Se han llegado a cerrar comercios, a cerrar escuelas, a cerrar la movilidad. No se ha podido abatir como uno quisiera y cada quien se echa la bolita, que no hay una buena organización, que los ciudadanos salen sin precaución, que hay reuniones y que etcétera, etcétera. El problema es que la economía de casi todos los países está a la baja. Y eso va a preocupar no solamente en este momento, sino dentro de algunas semanas, algunos meses. Y quizá eso se prolongue demasiado. Bueno, resulta que aparece en la escena en este año un investigador llamado Peter Borger de y empieza en las redes sociales, pero también en artículos de investigación, a dar su teoría, pues en parte es una teoría de la conspiración. Entonces, esto que voy a relatarles es un asunto de actualidad, quizá actualidad científica, pero desmenuzando un poco lo que dice este investigador, creo que vamos a llegar a asuntos que tienen que ver con la metodología de la ciencia y con la filosofía de la ciencia. Peter Borger es un biólogo molecular, biólogo molecular, experto también en el manejo de la PCR, una técnica que se ha utilizado para ver
esta medida de la cantidad de virus que puede tener una persona y el potencial infeccioso que puede tener. Es de las pruebas que se hacen ahora ya casi de rutina y que en muchos países la han hecho de manera masiva y otros no tanto. Él es un experto y él generó una pregunta y esa pregunta la argumentó. La pregunta la desarrolla en un artículo, es un artículo no de investigación, es un artículo de crítica y está criticando principalmente a lo que salió en enero de este año. Cuando apenas algunos conocían la existencia de este virus, el SARS-CoV-2, apareció un artículo, así casi de repente, a mediados de enero, estamos hablando del 21 de enero del 2020, y ya se tiene una prueba para detectar al coronavirus, a este nuevo coronavirus. Y a todos nos sorprendió eso, porque apenas se conocía el virus y ya se tenía la prueba. Fue relativamente sospechoso esto, pero pues, al menos ya se tenía. Y con una prueba de PCR. Muchos de los investigadores conocen esa técnica, estudiantes la pueden manejar, así es que no es nada nuevo, ¿no? Pero la pregunta es, todo lo que está ocurriendo en este momento, cierre de comercios, cierre de escuelas, falta de movilidad y todo lo que están implementando a nivel mundial, ¿será posible que todo se origine de un error metodológico? Y uno se va para atrás y, y si uno de veras se pone a pensar en esa posibilidad, sería aterrador, ¿no? Que el artículo de enero tuviera un error de principio, un error de origen y que no estuviera detectando lo que quisiéramos detectar. Ojo, otra vez lo digo, este tipo de pruebas que surgieron a partir del artículo que están viendo ustedes en la pantalla, la portada, las pruebas que se hacen a nivel mundial surgieron a partir de este tipo de artículos. Por lo tanto, si este artículo tiene un error grave, un error metodológico, pues la pregunta no solamente es importante, es, yo digo, aterradora, ¿no? Ok, entonces, lo que dice este autor, me voy a regresar otra vez, Peter Borger, es que hay al menos 10 errores de este artículo y por lo tanto es un artículo que es poco confiable. Y en enero de este año le pide, a través de este artículo, le pide al editor de la revista donde fue publicado el artículo de la PCR que retire el artículo por una ética mínima. En este momento, si se prueba que el artículo tiene errores de origen, pues imagínense, es probable que muchas de las medidas, desde las tomadas por la OMS hasta todos los gobiernos del mundo, podrían estarse basadas en un aspecto erróneo. Por eso la pregunta me parece que es muy interesante, muy importante. Por ejemplo, en este artículo se describe la técnica y vean, este es el artículo original y esta es la crítica que hace el autor. ¿Por qué una concentración tan alta para PCR? Esto es muy alto y por consecuencia puede dar falsos positivos. Como esto es muy alto, pues le puede pegar a muchas otras proteínas, a muchos otros virus, y por lo tanto estar viendo que la pandemia no parece que fuera pandemia. Puede ser que esté detectando
muchas otras cosas y no necesariamente o no únicamente el coronavirus. Tenemos otra imagen del artículo original y la crítica que hace el autor es que esta parte que ustedes pueden ver aquí del genoma completo del virus, este es el genoma completo, y para mayor información, refiéranse a la plática que dio el doctor Jorge Pérez León, que también está en el mismo canal y en el mismo día, porque ustedes van a ver algo muy importante y muy interesante. Cuando se analiza esta parte del genoma de los virus de diferentes animales, podremos ver qué tan parecidos son en cada uno de ellos con el SARS-CoV-2 que infecta, al parecer, al humano y algunos que otros animales. Entonces, lo que se ve, la crítica que hace este autor es que no se está analizando a través de la PCR esta región. Y si ustedes ven la plática del doctor Jorge Pérez, van a ver que con justa razón no se hace el estudio ahí porque pues son muy similares. En cambio, el punto en el cual está la proteína Spike y algunas otras proteínas, hay suficiente diferencia como para poder separar el virus que nos infecta al virus de otros animales. El autor, Peter Borger, lo que hace es, en el artículo, dice que hay 10 puntos básicos. Y no crean que nada más son 10 así, sino es 1 punto A, 1 punto B, es decir, desglosa cada uno de estos 10 puntos en cosas que dan a pensar que esta persona fue muy analítica, se metió en cosas muy particulares y desmenuzó el artículo y en conclusión, así de manera general, lo que dice es que está mal hecho y que da muchos falsos positivos. Que dé muchos falsos positivos quiere decir que es posible que no solamente se esté detectando al coronavirus, el que nos infecta, sino quizá a muchos otros. Bueno, aquí resumo estos 10 puntos, no voy a tratar todos, pero por ejemplo, hay problemas en las concentraciones de cebadores y esto trae como consecuencia la inespecificidad. Y si se conocen los datos relacionados con otros virus, lo que se va a ver es que la inespecificidad fue utilizada a favor del artículo de enero, el artículo que está criticando este autor, para hacer controles positivos. Lo explico. Para saber que efectivamente la técnica de PCR está detectando algo, entonces toma a virus que no infectan a los humanos y que puede dar falsos positivos. Para los autores, lo que dicen es, esa es una prueba de que lo que estoy haciendo está detectando algo, pero afortunadamente puede detectar cosas que no están infectando al humano. Son virus de otros animales, ¿no? O virus que no están apareciendo en este momento. Pero si nosotros encontramos detectado otro virus y el paciente también está con ciertos síntomas, entonces podemos hacer una compaginación. No solamente detectamos y tenemos una prueba de que efectivamente estamos detectando algo, es decir, el control, no el falso positivo, sino el control, entonces esto que estamos detectando es correcto. Es lo que dicen los autores o la respuesta que dan ante la crítica que está haciendo Peter Borger. Número 2, la descripción del método es confusa. Yo le diría a Peter Borger, pues háblale a los autores y que te den
los pormenores de la técnica. Así se hace en la investigación. Si el método es confuso, yo voy al laboratorio y lo aprendo, o le escribo, le hablo por teléfono, le mando lo que sea, de tal manera que esa confusión disminuya. Así es que el punto número 2, pues la verdad es que no es un argumento. El punto número 3, la prueba no puede discriminar entre virus completo y los fragmentos. Y eso es importante porque si no puede diferenciar, podemos detectar cosas, pero no necesariamente son virus que están infectando o que pueden ser transmitidos. Pero yo lo que digo aquí es que los fragmentos es una medida de que el individuo tuvo contacto con el virus y es un potencial transmisor del virus. Y lo que hace en la PCR no es como para que se haga un trabajo de investigación específico, sino para detectar quién tuvo contacto o quién no lo tuvo. Así es que la prueba 3 me parece que tampoco es un argumento de peso. La diferencia de temperatura, tampoco me voy a meter mucho en la parte técnica, pero esta diferencia de temperatura es un problema técnico, pero que termina siendo otra vez el problema de la inespecificidad de la técnica, lo cual nos remite otra vez a decir los falsos positivos no son un problema, sino es una manera de detectar y de saber que la técnica está detectando algo. Omiten el valor CT, que es el umbral de ciclos. También me lo salto, voy a tener una gráfica más adelante y a lo mejor lo explico rápidamente. No es ningún problema, tampoco. Los productos de la PCR no han sido validados a nivel molecular, ya fueron validados. Punto. La prueba de PCR no tiene un control positivo único para evaluar su especificidad. Lo que dije antes es claro que tiene y más de un control positivo. Así es que tampoco es válido este punto. El diseño es vago y defectuoso. Otra vez, ¿no? Si es vago y defectuoso, háblenle a los autores para que les diga exactamente cuál es el problema. Es probable que el escrito no haya sido revisado por pares, y tiene razón. Se mandó a la publicación y un día después me aparece como que es aceptado. Es difícil que otros investigadores hayan visto este artículo. Es cierto, eso no se vale en la investigación, pero resulta que el artículo da una técnica que es válida y que se está utilizando y que detecta al coronavirus que nos infecta, que infecta a los humanos. Y punto número 10, se encontraron graves conflictos de interés entre autores. Eso es grave también en la investigación y en muchos otros lados. Cuando una persona dice algo, se compromete en algo, publica algo, pero es para favorecer a una empresa, por ejemplo. Y dos autores pertenecen a la empresa que produce el kit. Eso sí, es un problema que hay que denunciarlo. Es correcto eso. Es un conflicto de interés. Y aquí hay un estudio australiano que solamente lo pudieron hacer así por la cantidad de personas, un reducido número de personas, e hicieron diario la prueba. Bueno, no a todos, pero diario se hizo la prueba para ver a la población. Y resulta que aquí, ¿dónde están los falsos positivos? No hay falsos positivos. Y si los hay muy pocos. La probabilidad de que aparezcan falsos positivos es muy baja. Para terminar, diré que aunque no es un asunto primordial, es casi ponerle la lápida en la tumba de Peter Borger, porque él es un reconocido creacionista. Ataca la teoría evolutiva de una manera pues a lo mejor muy sencilla y con poco conocimiento. Ataca desde la biología molecular del siglo XXI, ataca a un Darwin que vivió en el siglo XIX y que por supuesto no entendía y no conocía
los genes ni la biología molecular. Desconoce las nuevas tendencias de la teoría evolutiva, se centra solamente en la selección natural y sabemos todos que los mecanismos evolutivos van más allá de la selección natural. Considera que la idea del ancestro común y la descendencia con modificaciones es refutable, que no existe eso, cuando los vuelvo a remitir a la plática del doctor Pérez León, en donde pues ahí se ve la fabricación de árboles filogenéticos que tienen que ver con el conocimiento biológico del virus. Y el Peter Borger cree que las especies están ahí y las diseñó un creador. Me parece que este tipo de información que está duro, está permeando en las redes y permeando en los investigadores, pues los investigadores científicos, no debería ni siquiera de ser discutido por una persona que no tiene ni siquiera conocimientos de evolución.